Catástrofe más sangrienta que cambió la historia de nuestro país. A partir de las 7:37 de la mañana, una serie de mochilas terminaron con la vida de 192 personas. A todas ellas y a sus familiares queremos dedicarles hoy este programa con gran emoción, con gran respeto, porque ellas son lo más importante, las víctimas. Además, queremos ofrecerles una tesis para ayudarles a comprender algunas incógnitas que han quedado pendientes. Les planteamos ya la primera pregunta que queremos hacerles. ¿Creen ustedes que los españoles hemos dejado de lado, hemos dejado solos a las víctimas del 11M? ¿Que creen que sí que les hemos dejado solos? 905-810-317. Y si creen que no están solos, 905-810-318. También, como siempre, como no, esperamos sus mensajes al 25-588 con la palabra Cuba y todo lo que nos quieran contar. Como siempre, el coste por mensaje es de 1,42 euros. Esta noche más se perdió en Cuba. 11M, 8 años y una tesis. Maestro Eduardo Rodríguez del Val, le ruego unos compases de aquello del tema del ARA, del doctor Cibago, por ejemplo. Cibago, buenas noches. Algo sentido, porque queremos esta noche, como decía antes Victoria Mora, de rendir un homenaje a las víctimas del 11M y también a algunos funcionarios y algunas personas a los que tenemos que agradecerles su dedicación y su esfuerzo en estar ahí ese día de una manera ejemplar. En fin, luego se los presentaré. De momento quiero presentarles a dos de las víctimas de ese atentado. Ángeles Pedraza, buenas noches. Buenas noches. Ese atentado se llevó la vida de tu hija Miriam. Sí. Tenía 25 años. Efectivamente. Era recién casada. Sí. Iba a su trabajo. Sí. Trabajaba en una gestoría. Sí. Y hace 8 años la asesinaron. ¿Cómo te enteraste tú de que tu hija iba en uno de esos trenes? ¿Sospechaste al saber de que los trenes habían sido atentados que podía tener algo que ver con el desplazamiento de tu hija, con la rutina de Miriam? Sí, por la rutina de cómo cuándo cogía los trenes, la hora, lo supe enseguida. Además, yo siempre digo que aunque seguí buscando hasta las tantas de la madrugada, interiormente yo creo que a las 9:30 de la mañana ya sabía que mi hija era de las que estaban asesinadas, porque ella, yo siempre digo que si le hubiera quedado algo de vida, me hubiera llamado, hubiera avisado que no, o que no estaba grave. Entonces, nada, yo siempre digo que los 3 caracteres de mi vida que me han marcado desde entonces no es 11M, 11M, sino 7:39, cuando explosionó la bomba en el tren que iba mi hija, ¿no? Y que esa hora ya siempre para mí es fatídica, es maldita. Y oí, yo a esa hora también me iba a trabajar y oí cómo decían que había, recuerdo exactamente textualmente, la primera noticia que oí fue: ha habido una explosión, no sabemos de qué, en las vías del AVE. Al escuchar eso, la verdad, me preocupó, pero no pensé en mis hijos, porque mis hijos no iban por la vía del AVE. Pero cuando ya vi que a los 10 minutos la cosa ya hablaban de más, que había sido mucho peor y que podía ser ya bombas, llamé a mi hijo, que sí, casi todas las mañanas iba con ella a trabajar, y me dijo: mamá, yo hoy yo estoy bien, no ha pasado nada, pero es que yo me he dormido, Miriam no sé dónde está. Y cuando ya el teléfono, empecé a llamarla, el teléfono no sonaba. ¿Tú podías haber perdido ese día 2 de tus hijos incluso? Sí, mi hijo ese día se durmió. Sí. Y la llamaba y el teléfono no sonaba, pero oí también que había inhibidores, con lo cual me quedé un poco más tranquila. Pero cuando alrededor de las 9 de la mañana ya el teléfono de mi hija daba señal, ya fue un peregrinar, pero de buscarla en todos los hospitales y en todos los sitios, pero yo ya sabía que mi hija ya no estaba. ¿Cuánto tiempo te costó encontrarla? Pues la encontramos en IFEMA a las 3 de la madrugada. Un día muy largo. Me ha pasado una cosa esta noche que quiero en un minuto comentarla. Yo siempre he dicho en estos 8 años, cuando relato esto, que de vez en cuando sigo teniendo pesadillas y que siempre veo a un hombre de amarillo viniendo con un megáfono a decirme la familia de Miriam Pedraza. Y lo puse incluso en el libro que escribí, que le daba un abrazo a ese señor, porque aunque es con el que tengo pesadillas, recuerdo su cara de horror. Yo no había vuelto a ver a nadie del SAMUR, ni a ver a nadie que estuvo en 11M, y esta noche en maquillaje me he encontrado con Hervigio, que está aquí, y le he dicho: yo a usted le conozco, y me ha dicho sí, y le he dicho: pues con usted yo sueño muchas noches. Luego hablaremos con Hervigio. Desde mi punto de vista, Ángeles, tú has escrito de la manera más corta y más impecable
¿cómo es de largo ese vacío de estos 8 años? Han matado a mi hija y no sé qué hacer. Eso escribiste Sí. en una carta, ¿te acuerdas? Sí, y además me acuerdo que decía, ayudadme, han matado a mi hija y no sé qué hacer. Y hoy, 8 años después, sigo diciendo igual. ¿Habéis estado muy solos las víctimas estos 8 años? Pues hemos estado muy arropados por la sociedad, pero muy solos por instituciones y por políticos. Ha habido políticos que incluso con su forma de hablar y su forma de hacernos ver las cosas nos han humillado, nos han ofendido, y a día de hoy esos 8 años han sido muy difíciles. Nosotros es que justo las víctimas del 11M llegamos en 2004, justo cuando eran unas elecciones, justo donde entraba un nuevo gobierno, y en un momento en que han sido 8 años de un dolor añadido, del dolor por la pérdida de, en mi caso, de mi hija, y por todo lo que hemos tenido que vivir con el gobierno que ha estado hasta hace muy poco. Ángeles, ¿qué pasa con ese monumento a la memoria de tu hija? Pues hay un monumento que le hicieron una plaza con su nombre en un pueblo de Córdoba, en La Carlota. Y yo no puedo ir cada vez que quiero, porque claro, estoy aquí en Madrid, pero me dijeron ya hace muchísimo tiempo, tenía una placa, yo fui a la inauguración con el nombre de mi hija, y hace ya mucho tiempo que me dijeron que esa placa había sido destrozada y que nadie la reponía. Yo fui hace como 6 meses, esa placa seguía sin reponerse. Lo dije, no la ponían, y esta semana me consta que ha habido vecinos que han ido al ayuntamiento a decir que para mañana esa placa tenía que estar puesta, porque nadie sabía ni qué plaza era, ni a quién estaba dedicada, ni por qué. Ese es un buen resumen de lo que ha pasado con las víctimas, lo del monumento en La Carlota a tu hija. Sí, yo creo que es un resumen de lo que nos ha pasado, no solo a las víctimas del 11M, sino a las víctimas del terrorismo durante 50 años en España. ¿En algún momento las víctimas del 11M se han sentido incómodas porque creen que alguien las ha usado? Yo desde luego no. Tú no. Yo no. No, porque yo siempre digo que a mí no me manipula nadie, porque no le debo nada a nadie. Creo que en todo caso me lo deben a mí, porque a mi hija la han matado. Entonces, hay una frase que esta semana la he escuchado mucho, que las víctimas de la OVT estamos manipuladas, y la presidenta y tal, y quiero dejar claro una cosa. Yo, aunque la frase quede mal, me he quedado huérfana de hija, que es antinatural, porque asesinaron a mi hija, pero no soy tonta. Manipulan a quien se quiere dejar manipular. O sea, que entiendan muchos que nos quieren criticar esta semana que las víctimas somos víctimas del terrorismo, no marionetas que se nos manipula. Que lo intentan, por supuesto, claro que lo intentan, pero desde luego yo, en mi caso, siempre he hecho lo que he creído correcto. Quiero presentarles a continuación a Ignacio González de Castro. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿tú ibas en uno de los trenes que explotó? ¿Por qué? ¿Dónde ibas? En el Pozo, iba al trabajo, era guardia civil y me dirigía como casi todas las mañanas. Bueno, estaba en una unidad central y... ¿Tenías 23 años? Sí, tengo 37... 29. Pues 29. Entonces me dirigía al trabajo, como he dicho, era guardia civil, estaba en la unidad central de Seprona y da la casualidad que mi unidad viaja mucho por toda España, pero bueno, cuando hay que hacer los informes para jueces, etcétera, pues, la investigación, pues está uno en la oficina. Entonces me dirigía al trabajo. Tú, en lugar de salir corriendo a ponerte a salvo, pues decidiste que el uniforme manda y la humanidad, la tuya, mandó. Y lo que hiciste fue ayudar. Yo creo que en ese momento mi uniforme es la persona. Yo creo que no lo piensa. Nos quedamos unas 30 personas, más o menos, y creo que no sabíamos ni... Porque viendo el horror que estábamos viendo en ese momento, ni por qué nos quedamos, ni por qué salía la gente corriendo. Es que en momento de horror es que es lícito todo. El que salió corriendo es igual de valiente que el que yo me quedé. O sea que en esos momentos es tan difícil, tan duro ver el horror allí metido, ver tanta sangre, tanto destrozo hecho, que uno no sabe cómo va a responder. Tú, tiempo después de eso, sí tuviste un bajonazo. Yo tuve un bajón. He tenido muchos bajones. Tengo la suerte de poder contarlo por la ayuda que he tenido de familiares, de la sociedad. Muchas veces es muy difícil que nos entiendan a las víctimas, porque contar qué te pasa por la cabeza en esos momentos, pues es duro, es duro. La administración te deja solito
los profesionales en mi caso, médicos, psiquiatras, no todo el mundo está preparado. Yo tuve una experiencia con un psiquiatra en Guadalajara que a los 3 segundos de entrar a la consulta ya me quería echar, porque me ponía a llorar, que no quería vivir, que me sentía culpable por no haber sacado más gente del tren, y es duro, es duro. Hasta que conocí a una gran profesional que me sacó para adelante, ingresándome 40 días en un sanatorio después del tercer intento de suicidio. Hombre, lo voy a decir yo para no comprometerte. Los mandos de este señor deciden que cuando él lo está pasando mal, porque se llevará esas imágenes a la tumba, seguramente el recuerdo del 11M tendrá que acostumbrarse a vivir con él, deciden mandarlo al País Vasco. No sé yo si es lo más coherente, pero en cualquier caso, a ti no te vino bien. No, a mí no me vino bien. Como le digo, mi unidad es la unidad central de Seprona, de Medio Ambiente, y teníamos muchos casos en el País Vasco. Pues yo no sé si habría pasado que a lo mejor una semana, 2 semanas. En 2 semanas me veía yo por la zona de Rentería, por toda la zona del País Vasco. Me tuvieron que aguantar mis compañeros porque, claro, yo era un cero a la izquierda. Entonces... ¿Te sentías un trapo? Muchísimas veces me sentí un trapo. Es que yo quería estar muerto. O sea, con esa palabra es que no tenía sentido decir que yo iba todos los días a trabajar y por qué a mí no me había pasado nada y a otra gente que cogía el tren por primera vez sí le había pasado. No lo entendía. ¿Y por qué se me murieron 4 personas y no pude hacer más? ¿Por qué? Y eso es muy duro. Entonces, sí, te sientes un trapo, te sientes solo, no te entienden. Entonces, sí, ahí en el País Vasco es la primera vez que yo quise quitarme del medio. Por desgracia, la Guardia Civil, yo la tengo un cariño enorme, soy hijo de Guardia Civil. La Guardia Civil la quiero horrores. Y hace poco me sentí otra vez Guardia Civil gracias a Ángeles, que me hicieron vestir de uniforme en la primera entrega de premio de la OBT. Pero después de tanto sufrimiento, tantos muertos de la Guardia Civil, ¿cómo todavía no tienen esa delicadeza con alguien que ha sufrido el horror? No lo entiendo. Ya le digo que yo quiero mucho a la Guardia Civil, pero sí es verdad que en esos momentos conmigo se portaron realmente mal. Bueno, vosotros sois los invitados, podéis intervenir cuando queráis. Vamos a dejar la cosa personal ahí. Ángeles, sí te quiero pedir una cosa. Yo sé que la OBT estáis en dificultades, sé que hicisteis ayer un día, digamos, petitorio de apelación a la sociedad para que os ayuden porque la crisis os ha dejado con muchos menos fondos, os ha dejado literalmente en la cuneta y a lo mejor podemos hacer algo por vosotros si tú dices a qué número de cuenta pueden enviar nuestros espectadores y oyentes sus donativos para la OBT. Cosa vuestra es. Sí, en unos minutos yo te la doy para decir. Muy bien, pues entonces quiero presentarles a este lado del estudio. En este lado de los estudios están los, entre comillas, héroes del 11M, las personas a las que queremos enseñar porque dieron una lección de la sensibilidad, del cariño y del esfuerzo con el que algunos funcionarios pues, se excedieron de sus funciones naturales, hicieron mucho más de lo que cabe esperar de los pocos que eran, o de los muchos que eran, o del trabajazo enorme, desmedido y brutal que se les vino encima después de las explosiones, con ese montón de muertos, con ese montón de heridos y con ese lío monumental que se formó, como se pueden ustedes imaginar. Y también nos acompañará esta noche aquí doña Virginia Ródenas, que además de ser amiga de buena parte de los que están aquí sentados, es, yo creo, una de las periodistas que más tiempo ha dedicado, más esfuerzo y más cariño a las víctimas del 11M. Buenas noches. Empiezo por Carmen Baena. Carmen Baena es forense, trabaja en la Audiencia Nacional. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Y no sé dónde estabas tú en ese momento, cómo te enteraste, cómo te llamaron o cómo llegaste al IFEMA ese día fatídico que mañana cumpliremos 8 años. ¿Cómo fue? Ese día yo salía de guardia, de una guardia nocturna. Salía a las 8 de la mañana. A casita. A casa, a dormir.
y iba por la calle Príncipe de Vergara y empecé a cruzarme con muchas ambulancias que iban hacia el otro lado. Y yo ya noté que algo pasaba. Evidentemente noté que algo pasaba solo por el número de ambulancias y coches de policía que estaban movilizados a esa hora. Entonces, al llegar a casa y ver las noticias en televisión, bueno, pues la postura mía, que fue la de la mayoría, es decir, la de todos los forenses de Madrid, y no solo de Madrid, tengo que decirlo, fue llamar al instituto a ver cómo se iba a organizar esto, porque evidentemente iba aumentando el número de víctimas, de lesionados, y evidentemente íbamos a tener que intervenir todos. Esto fue así, se organizó de una manera espontánea, fuimos 68 forenses los que intervinimos, todos los de Madrid y además de Barcelona, Baleares, Zaragoza y esto es Extremadura. Extremadura también vinieron algunos compañeros. Ocupémonos, Carmen, yo sé que eres una mujer muy pragmática, ocupémonos primero de lo que tiene arreglo y luego iremos a lo que ya desgraciadamente no lo tiene. Es verdad que algunos de los heridos en el 11M han empeorado en estos últimos años. Quiero decir que, bueno, a pesar de la sensación que tienen ellos de desprotección, que yo lo entiendo todo, yo tengo la oportunidad por mi trabajo en la audiencia de tener un contacto casi semanal con víctimas, lesionados, que aún siguen haciéndose revisar porque sus secuelas pueden haber empeorado. Esto se hace, no sería la vía habitual en otro tipo de lesionados, sin embargo, en ellos se está haciendo así. Yo no sé si alguno de ellos me conoce, yo conozco a muchos. Efectivamente empeora, y lo que relataba ahora mismo el ex guardia civil es un caso muy típico, y es en frío, digamos, la patología mental que te va a producir semejante situación en frío. Es como cuando uno se fractura un pie, pues en frío no duele. Pasa un tiempo, la persona se incorpora al trabajo y es un cero a la izquierda, es una persona que no sirve, pero es que va a peor, y han pasado años y está peor. Esto se llama trastorno por estrés postraumático, me imagino que él estará diagnosticado de ello, ¿no? Y es una regla común en la mayoría de las personas que han sufrido semejante trauma psicológico en el atentado. Además de las heridas psicológicas, las heridas físicas también empeoran con el tiempo. También empeoran. Yo no querría, son casos dramáticos que no querría relatar porque a mí algo que me dolería mucho. Hay casos dramáticos, tanto en fallecidos como en vivos. Lo que pasa, a mí me dolería mucho poder dañar, aunque sea a una persona, que sienta reconocido a su familiar por palabras que yo estoy diciendo. Que diga, este es mi familiar, Cuando no quiero. gentilmente accediste a venir a este programa, yo te hice una promesa solemne de que no te sentirías incómoda. No, efectivamente más respeto. Y pienso cumplirla. No cabe. Efectivamente hay tipo de heridas físicas que también empeoran. Es más, quizás sea más llamativo las secuelas psicológicas, el trastorno por estrés postraumático, las patologías y muchos intentos autolíticos, como ha descrito él, eso es continuo, y también hay determinado tipo de problemas físicos que van a peor. Doctora Baena, la pregunta es profesional entonces. El atentado demostró que no estábamos preparados para sufrir algo así, que la sociedad no tenía previsto eso, es casi normal, entiéndame. La cuestión es, ¿por qué les llevaron a una institución ferial, a IFEMA? ¿Era adecuado, fue adecuado, se mostró útil, sirvió, no sirvió? ¿Pudo haberse tomado otra decisión mejor? No tiene remedio. Esta es mi opinión personal, sí. Pienso que a mí me sorprendió, la organización fue espontánea. Nosotros no teníamos un protocolo oficial de actuación en caso de víctimas numerosas o de grandes catástrofes, entonces se utilizó el protocolo de la Interpol, aunque nuestros organismos no son los mismos que los de la Interpol, pero empezamos a utilizar este protocolo. Se llevó al IFEMA porque era un espacio lo suficientemente grande donde podían estar, se hicieron varias zonas de trabajo, tanto de autopsia, de almacenamiento de pertenencias, una zona donde se hacía dactiloscopia, otra zona donde los familiares tuvieron oportunidad de entrar a reconocer su fallecido, otra zona donde se les hacía fotografías a los familiares y se les mostraba a los familiares después, que estaban muy cerca del lugar donde se estaban practicando las autopsias. En cuanto a tamaño, lo veo adecuado. En cuanto a medios, no hay ningún anatómico forense en Madrid que pueda reunir tantas mesas de autopsia, no lo hay. Entonces allí cupieron bien las mesas que se utilizaron, cupieron bien los ataúdes. Yo no lo veo, no veo que fuera un error, lo veo bien. Bien, Carmen, tomemos resuello, volvemos a nuestra entrevista. Victoria, ¿tú tienes un consejo que dar? Pues sí, Javier, porque casi un 40% de las personas 90 y escuche la vida que le rodea.
Carmen Baena, forense de la Audiencia Nacional. ¿Tú tienes pesadillas con aquel horror, con aquellos olores, con aquellos restos, con toda aquella barbarie? Los médicos forenses en general tenemos que hacer por fuerza una distancia emocional muy grande con el drama. En este caso no nos fue posible a casi ninguno. Ya no por el número de fallecidos y de lesionados, porque yo no quiero comparar, pero bueno, después hubo otra gran catástrofe, nada que ver, que fue el accidente de Spanair, donde hubo pero ¿cuál es la diferencia? Pues sufrimos infinitamente más porque el pensar que hay una voluntad que ha querido provocar esto, la voluntad de alguien que ha querido provocar esto, es algo que no se puede asumir. Nosotros vivimos muy de cerca, aunque muy de cerca, ver las familias, ver el drama, el sinsentido. Efectivamente, estuvimos todos un poco tocados, a pesar de que es nuestro trabajo y que estamos acostumbrados, pero sí que estuvimos un poco tocados un tiempo después. ¿Qué opina usted del terrorismo? Para mí, yo ya lo he dicho alguna vez, para mí los delitos de toda mi vida como médico forense, trabajando en los juzgados, los delitos más repugnantes para mí son los cometidos contra los niños y los delitos de terrorismo. Esta es mi opinión personal. Tengo ocasión de tratarlo por la sede judicial en la que desempeño ahora mi función. La diferencia entre la vida y la muerte a veces es la decisión de alguien, el poner una bomba en un lugar, en un tren o en cualquier otro sitio. Eso te hace desaparecer. Sin embargo, hay cosas mecánicas que uno puede llevar en el bolsillo y que no desaparecen con la ligereza y con lo liviano del ser humano. Los móviles, por ejemplo. Los móviles suenan cuando las personas mueren, ¿no? Esta fue una circunstancia que, bueno, espero que no... cualquiera la puede imaginar lo que pasaba, ¿no? Cuando se hicieron los levantamientos bien clasificados... Sí, como en un accidente de coche también sucede. Estaban los cadáveres introducidos en sus sumarios y nosotros estaban los sudarios a la espera de práctica de autopsia y sonaban los móviles incesantemente. Yo recuerdo haber tenido un móvil en la mano con 42 llamadas perdidas. Aquello a mí me impresionó mucho, porque entendía, es que estás viviendo la angustia del familiar buscando a esta persona. Es que, claro, todo esto fue dramático. Carmen Baena, ¿usted hizo la autopsia de cuántos cuerpos de las víctimas del 11M? En el 11M, en mi vida profesional más de 1000. Lo sé. En el 11M fueron 8, en mi caso. ¿En alguno de esos 8 cuerpos que usted analizó o pudo explorar, había restos de metralla? No. No. Dígame otra cosa. ¿A usted qué le parece? ¿Qué opinión tiene de cómo la sociedad española ha tratado a las víctimas del 11M? A ver, pienso que la sociedad, como también lo ha dicho ella, que ella se siente arropada por la sociedad. Yo creo que cualquier persona normal apoya, respeta y siente con ellos la sociedad. En cuanto a las instituciones, no me puedo pronunciar, no lo sé bien. Yo lo veo... genérico, ¿estaría usted de acuerdo con que no nos hemos volcado suficientemente con ellos? ¿Cree que sí nos hemos volcado suficientemente con ellos? Para mí esto sería entrar en un tema que no quisiera entrar, es un poco político. Yo creo que hay circunstancias políticas por las que yo me acuerdo mucho de ellos. En ese sentido. Ya nos ha contestado, ¿no? Nos vamos a publicidad, serán tan solo apenas 2 minutos, enseguida volvemos y les continúo presentando algunas de las personas que quiero que conozcan y que tuvieron en el 11M un desempeño más allá de lo corriente. Esta noche. Antes han oído ustedes las opiniones de Ignacio González de Castro, que además decía ser hijo de Guardia Civil, y su padre, Pedro, nos acompaña aquí en el estudio. Yo le quiero trasladar a Pedro, buenas noches, lo primero de todo. Y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Quiero trasladarle a usted la misma pregunta. ¿Qué piensa usted de cómo la sociedad española se ha portado con las víctimas del 11M? Muy mal. Muy mal. O sea, castellanamente muy mal, porque uno piensa que tiene muchos amigos y cuando llega una cosa de estas te ves completamente solo. Mi mujer, mi hija y yo. Y mis 3 perros, que han sido un pilar primordial en la vida nuestra. Pero totalmente pierdes amigos. Inclusive voy a ir un poquito más allá. Pierdes hasta familia. Te abandonan. O sea, no te entienden. Se piensan que esto no... yo le digo a Javier una cosa. Yo tuve a mi hijo 45 días en un sanatorio y la única visita que fue a verle, 2 amigos, uno de ellos está aquí conmigo en el plató,
otro guardia civil y una abogada de la OBT que había entonces. Han sido la única visita que he tenido en 45 días en el sanatorio. Lo demás, completamente, o sea, es que no se ha preocupado nadie de ir a decirme, porque no era mi hijo no era consciente del problema que tenía encima. Los conscientes éramos su madre, su hermana y yo, que estábamos viéndolo completamente, ¿no? Y no tener ni un momento, ni un recuerdo, ni una ayuda, ni 5 minutos de compañía, ¿no? Solos, completamente solos. Gracias, Pedro. A ustedes. Quiero que ustedes conozcan a Pedro Gallardo. Pedro Gallardo es responsable del servicio de bomberos. ¿Y el 11M, cómo le pilla a usted, don Pedro? Buenas noches. Yo el 11M a esa hora exactamente, concretamente cuando iba por la calle Orense, caminaba hacia mi despacho, que lo tenía en la avenida Mediterráneo 62, suelo ir temprano al despacho, ya a las 7:30, 8 menos 20 aproximadamente, y oí por la emisora, porque siempre llevaba la emisora para estar en contacto, informado de qué ocurría en bomberos a lo largo del día, y oí la primera comunicación que había habido una explosión en Santa Eugenia. Había habido una explosión en la estación de Santa Eugenia. Y esa fue la primera que esa fue la primera que entró en la central de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, fue en Santa Eugenia. Luego supimos por qué. Supimos por qué un bombero que iba de guardia ese día, que acudía a la guardia, iba a coger el tren en Santa Eugenia. Y iba a cogerlo, iba corriendo, y como iba con mucho tiempo, con el relevo a las 9, lo dejó marchar. Dice, ya cogeré el siguiente, me queda tiempo. Esa fue su suerte, porque ese tren que salía era el que explosionó. Entonces ese bombero fue el que llamó diciendo, ha explosionado un tren en Santo Eugenio ahora mismo y hay víctimas. Entonces yo oí esa comunicación, no la comunicación de cuando acudía a la bomba del Parque Octavo de Valleca, que es el más cercano al siniestro, cuando iba para allá. Y al ser una explosión y una llamada algo alarmante, acudía al jefe de guardia con la dotación de la dirección, que estaba en la calle Imperial, número 8, Imperial, el Parque Sexto, y cuando bajaba por la calle Atocha, el jefe de guardia oyó la comunicación, hay algún aviso, hay mucho revuelo en Atocha, pasa algo, yo voy a Santo Eugenio, continúo, pero pasa algo aquí, y le dijeron, hemos recibido otro aviso de un choque de trenes en Atocha. Lógicamente yo oí ya esas dos comunicaciones, por la experiencia de la cantidad de años que llevaba el bombero, dije, esto no es un accidente, esto es un atentado. Entonces ya caminé, continué rápido con el coche hasta el despacho, cogí el coche oficial, estaba el compañero del jefe de la sesión en aquel momento, Juan Orellana, y me dijo, hay atentados en un sitio, vete para Atocha, yo me voy para el Pozo, que es donde nos decían que había más víctimas, y yo me fui para el Pozo porque ya en Santa Eugenia comunicaron que ya estaba resuelto, había 6 víctimas, pero ya no hacían falta más material. Y entonces me fui al Pozo, donde, por desgracia, donde más víctimas hubo. Así fue cuando me enteré, ya poco después me llamó Juan Redondo, jefe del departamento, que también se enteró, iba al Parque Tercero, que estaba colapsado a Madrid, cogió un coche oficial, se fue para Atocha y luego se fue para el Pozo en apoyo a los que estábamos allí, porque era donde más víctimas había y el tren era más complicado porque era de 2 pisos y costó bastante más. Don Pedro, por suerte para la gente que tuvo implicación directa en los atentados, los bomberos estaban cambiando el turno. Sí. Y se volcaron los que se iban, como doña Carmen, se mezclaron con los que entraban y dispusimos del doble de dotación de lo que hubiera ocurrido. En vez de disponer de 220 bomberos, como habitualmente 230 que hay de servicio normal en Madrid al día, pues esa mañana coincidió que estábamos más de 400. Más de 400 contando los salientes, más la cantidad de bomberos que llamaron y se personaron en los parques para acudir a prestar ayuda en todo lo que pudiera. Usted, si me lo permite, y lo digo de la forma más educada del mundo, es un veterano en esto de atender catástrofes, ¿no? Esto es lo peor que ha visto en su vida profesional. Es lo peor, pero con mucha diferencia. O sea, yo no he estado en un siniestro con 192, bueno, 21 más 192 víctimas, nunca he estado en un siniestro. Y he estado, por desgracia, desde el atentado a Carrero Blanco, en el año 72, en el año 73, porque yo entré en el 72 en bombero, pasando por la Cruz Verde, por la Goleta López de Hoyo, República Dominicana, es decir, por desgracia, todos los atentados tan numerosos que ha habido en Madrid, pero el mayor por víctimas, por tipo de atentado, aunque ningún atentado está justificado, sea quien sea, a quien le hayan arrebatado la vida, el atentar contra trabajadores, estudiantes, personas de la vida corriente,
no tiene ninguna justificación. Es por eso lo que todavía fue más impresionante. Antes, cuando oía hablar de los móviles, algo que impresionaba en el Pozo era rescatando a personas y sonando móviles y mochilas de estudiantes. Eso era impresionante. Lo que pasa es que en ese momento, como decía Ignacio, en ese momento no pensaban lo que estaba pasando. Tú querías salvar cuanto más mejor. Don Pedro Gallardo, dígame, ¿qué problemas representó rescatar a esas personas en los trenes? ¿Estaban mutilados? ¿La temperatura no lo permitía? ¿Estaban difíciles de sacar? ¿Qué problemas les planteaba a ustedes? En ese momento en el Pozo el problema que era temperatura no, porque no había fuego no hubo en ningún momento. Lo que sí había era gran dificultad por la cantidad de masijo de hierros y de dificultad. Al ser un tren de 2 pisos, se había caído el suelo de arriba sobre, o el techo de abajo sobre el suelo de abajo. Lógicamente hubo que rescatar todas las víctimas de la parte de arriba para poder levantar y extraer las de abajo, que algunas aún con vida estaban aprisionadas. Esa era la mayor dificultad. Y la otra dificultad añadida era el rumor que había, llegó en un momento a decir los servicios de policía que teníamos que abandonar porque al parecer había otra mochila a punto de estallar. Todo el mundo desalojó la estación del Pozo y compañero, el suboficial que en aquel momento iba al mando de una de las bombas, me dijo: don Pedro, seguimos trabajando. Digo, ahora es cuando mejor vamos a poder trabajar, porque no vamos a tener ni apretura ni nada, vamos a trabajar tranquilos. Y aún a riesgo, y decía, ¿y si estalla la bomba? Me decían, digo, pues ese es el precio que pagamos. Lo que no podemos es dejar de trabajar con gente con vida y todavía teniéndolos que sacar. Don Pedro, dígame, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cómo se ha portado España con las familias que perdieron? Yo tengo que decir una cosa, vi la opinión en aquel momento del atentado tan tremendo, la respuesta del pueblo de Madrid fue ideal. No solo la de los servicios de emergencia, que todos trabajamos al unísono y lo mejor que pudimos hacerlo. Lo que pasa es que, como han dicho antes, ojalá pudiésemos haber salvado más. ¿Y en estos 8 años? La sociedad, bien. En estos 8 años yo la sociedad pienso que sí. Lo que ocurre es que el ambiente que hay, el ambiente que ha habido con el 11M a posteriori, el ambiente que se creó, que parte, como no es que estuviesen de acuerdo con él, sino de acuerdo con la investigación que se ha hecho o no se está de acuerdo, eso quizás ha marcado algo para que aquellos que decimos que sí tenemos que apoyar a las víctimas, a lo mejor otros piensan, pues esto es un enfrentamiento político, no hay por qué. Entonces pienso que quizá la sociedad se ha dejado influir por esa influencia política, y esa situación política para no apoyar en lo que se merece y en lo que deberíamos apoyar a las víctimas del terrorismo. Estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Quiero presentarles ahora a don Hervigio Corral. Buenas noches. Viene vestido así, es el del color amarillo. Viene vestido así porque este hombre pues era el jefe del SAMUR en esos momentos. Y además alguien le propuso como héroe del año en la revista Time y no sé cuántas cosas más. Pero no vamos a eso. Hervigio, ¿qué recuerdas tú del 11M? Bueno, el 11M, como también ha dicho mi compañero Pedro Gallardo, sin duda fue el examen que los servicios de emergencia nunca hubiéramos querido pasar, ¿no? Ese examen es para que el que desgraciadamente nos habíamos tenido que preparar tantos años, ¿no? Debido a los continuos atentados de la banda terrorista ETA, ¿no? SAMUR, los servicios de emergencia de Madrid, estaban en ese momento con una preparación diferente al de los servicios, no del resto de España, sino del resto de Europa. No había en ese momento otros servicios que pudieran acometer con tanta eficacia eso, porque desgraciadamente nos teníamos que haber preparado para ello. Y lo recuerdo pues como una sucesión de continuos avisos e informes. Yo estaba llegando al trabajo y voy en un coche directamente desde el trabajo hacia Atocha. Llegué allí a los pocos minutos y en el camino ya hubo que estar tomando decisiones, dividiendo los servicios, dividiendo equipos, porque no habíamos pensado nunca que tuviéramos que enfrentarnos a algo tan complicado como 4 focos al mismo tiempo. Se sucedían los focos y obviamente la división del servicio hacía que cada vez se pudieran mandar menos recursos a los focos. Hubo que activar a todo el servicio completamente.
Sin duda, el servicio se comportó de una forma admirable. Baste decir que de 70-80 personas que estábamos en los focos en los primeros 15-20 minutos, pasamos en una hora solo a 450, ¿no? Gracias a eso se consiguió solventar o aminorar lo que allí pasaba, ¿no? Sin duda fue algo fuera de lo común, como también ha dicho Pedro Gallardo, a lo que creo que en general los servicios de emergencia de Madrid, no solo SAMU, ¿no? Por supuesto, respondieron de una forma adecuada, ¿no? Hervigio, ¿qué no olvidarás tú nunca de aquellas horas? Bueno, hay muchas cosas que no se olvidan. Yo he intentado, y creo que mis compañeros igual, asimilar aquello desde un punto de vista profesional, ¿no? Sabíamos que teníamos que cumplir con nuestro trabajo de una forma procedimental, de una forma protocolizada, intentando evitar los pensamientos interiores que pudieran dificultar el trabajo eficaz, ¿no? Quizás esas 2 primeras horas y 25 minutos hasta que conseguimos llevar el último de los heridos al hospital no nos dio tiempo en absoluto a pensar en algo interior. No sabíamos que teníamos que trabajar, que teníamos que intentar recuperar el mayor número posible de heridos críticos y quizás cuando empezamos a comprender desde un punto de vista más personal el verdadero alcance de esa tragedia fueron en los 36 o 40 horas siguientes que pasamos en IFEMA, ¿no? Porque nosotros, cuando acabamos en Téllez, que fue el último foco del que se trasladaron heridos, nos fuimos, teníamos que cumplir en ese caso con la segunda de las funciones, había que identificar cuanto antes a las víctimas, tanto a los heridos. Para eso enviamos intervinientes a todos los hospitales para tener cuanto antes un listado de víctimas que se pudiera, y así se hizo, publicar en la página web del 112. Enseguida nos fuimos a IFEMA. Antes preguntaba sobre la decisión de IFEMA. Yo creo que fue una decisión excelente, absolutamente excelente, que cambió sin duda la evolución de la identificación de las víctimas. Baste decir, por hacer comparaciones, porque siempre cuando se dice si una cosa es buena o mala es porque hay que referirle a algo, que en Londres las primeras víctimas que se les dieron a las familiares, los primeros nombres ocurrieron a los 4 días. Aquí, solamente 24 horas después, habíamos entregado 140 cadáveres a sus familias para que se los pudieran llevar a enterrar donde ellos quisieran, ¿no? Y sin duda eso había que acabarlo cuanto antes porque había que aminorar el dolor de ellos, ¿no? Yo creo que fue una decisión excelente el tener cerca, por una parte, a las víctimas, poderles dar apoyo logístico, apoyo psicológico a aquellas más de 2.000 personas que había esperando de una forma angustiosa que les diéramos la noticia, como ha dicho la señora Pedraza hace poco, ¿no? Eso sin duda fueron de los peores momentos, ¿no? Sin duda, sin duda. Quizás es algo, quizás los médicos es que estamos más familiarizados y desgraciadamente con lo que vivimos el día a día, con la muerte en nuestras manos, ¿no? Sin embargo, no estamos tan familiarizados con tener que hacer eso de una forma tan extensiva. Comentaba antes la señora Pedraza, creo que otros 2 compañeros y yo tuvimos que dar la noticia a los 120 primeros cadáveres, ¿no? Que sin duda eso es lo que quizás fue para nosotros desde el punto de vista personal más duro, ¿no? Porque no hubiéramos querido nunca de ninguna manera hacerlo, ¿no? Cada vez que recibíamos la noticia por parte de los forenses que estaban en el otro pabellón, en el pabellón 6, de que una persona había sido identificada, para nosotros era un horror dirigirnos a una de las salas y tener que dar esa noticia a las familias, a ese gran número de familias. Hay además familias numerosas, familias, no ocurre como en los accidentes habituales en los que informas de esa muerte a 1 o 2 personas, ¿no? Aquí las familias eran de 20, 25 personas porque se habían desplazado allí amigos, familiares de segundo grado, etc., ¿no? Sin duda eso se puede calificar lo más duro desde el punto de vista personal para mí. Bueno, doña Carmen Baena, don Pedro Gallardo y don Hervigio Corral son 3 funcionarios que brillaron a gran altura en ese momento de dificultad de la sociedad española, y es justo que se les reconozca 8 años después, por eso les hemos querido tener aquí. Virginia Ródenas, tú seguro, lo sé, que les quieres preguntar algo. Yo fundamentalmente, fíjate, escuchando a la señora Pedraza
igual que a otras víctimas, ese lamento de abandono y que, como bien decía, no solamente tiene referencia a las víctimas del 11M, sino que es una constante a lo largo de todas las víctimas del terrorismo que ha habido en este país. El otro día hablábamos de esos juicios a los que acuden solas las víctimas, esa soledad, no hablamos de los años 80 y todo este drama y esta vergüenza, ¿no?, que lleva sobre sus espaldas los españoles, ¿no?, de no haber acompañado y tratado a las víctimas. Además, perdón, porque quiero hacer aquí un inciso. Cuando ha habido todos los juicios que ha habido de terrorismo de ETA o de Grapo, el juicio, aunque es igual de doloroso, por supuesto, el juicio dura un día, máximo 2, 3. Pero en el juicio del 11M estuvimos casi 4 meses, mañana y tarde, y estuvimos solos. Podría haber ido mucha gente en muchos días, estuvimos solos. Yo lo que quería preguntarte es, ¿qué piden hoy las víctimas a la sociedad española? ¿Qué pedís? Aparte de la vergüenza que tengáis que pedir dinero. O sea, esto ya me parece, en fin, que no siquiera tengáis los recursos suficientes para continuar con vuestra lucha, me parece una auténtica vergüenza por parte de las instituciones que no os lo proporcionan. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que pedís? Que nos apoyen en pedir justicia. Yo creo que cuando te matan una hija como a mí o quedas herido, como el caso de Nacho, ya no se puede dar marcha atrás, ¿no? Darías la vida por volver atrás, pero no se puede. Entonces lo que quiero es justicia. Yo creo que el dolor se apacigua un poco, aunque nunca se olvide, ¿no? Y el duelo se cierra, yo creo, un poco más cuando realmente ha habido justicia. Y en este país falta justicia. Y sobre la ayuda, yo quería preguntar a Carmen, porque viene al hilo de la pregunta, si ella como profesional me puede decir si tiene algo que ver que nosotros, víctimas de ETA, de hace 15 años, 20 años, que tenían como el dolor un poco asentado, ¿no? En estos últimos meses, con los comunicados de ETA, con la llegada de Bildu a las instituciones, con la llegada de Amaiur, en la VT el número de asociados ha subido casi en 500 en cuestión de 6-7 meses. ¿Puede ser que haya salido otra vez ese rebrote porque nos demandan ahora ayuda psicológica después de tantos años? Es una de las características del trastorno por estrés postraumático que mencionábamos antes, cuando parece que la cosa está dormida, porque ya pasó, porque uno parece que lo asume. Y ahí está un poco latente, cuando hay una situación que te hace revivir el atentado que sufriste. Es peor que incluso que la primera vez. Y efectivamente es a lo que yo me refería antes, estas situaciones políticas. Nosotros también lo hemos visto. Hay mucha más demanda de valoración de empeoramiento de secuelas, por lo mismo. Ignacio González de Castro, yo te quería preguntar cómo ves tú el cerrojazo o el cierre judicial de la sentencia que produjo este país sobre el 11M. Primero, como víctima, no lo entiendo. Como guardia civil, tampoco lo entiendo. O sea, yo creo que cuando yo por lo menos como guardia civil, cuando se ha investigado algo, si sale prueba nueva, hay que seguir investigando ese lado de la prueba, sin descartar lo que ya está judicializado. Que aquí nadie dice que la justicia se haya equivocado, sino que salen pruebas nuevas y que creo que las víctimas tenemos derecho a saber por qué, de dónde viene esa prueba nueva, por qué. O por lo menos que no se os diga este tema ya está sentenciado, ¿no? No lo entendemos. Yo por lo menos como víctima no lo entiendo y como guardia civil tampoco. O sea, en mi trabajo, siempre que ha habido una prueba nueva, se ha investigado. Es que es lógico. O sea, si sale una prueba nueva hay que investigar, sin descartar que a lo mejor no tiene nada que ver con el tema. Pues se descarta y ya está. Quiero hacer un inciso, si me permite, a raíz de la charla del compañero jefe de bomberos. Cuando ha dicho que cuando llegaron los bomberos al pozo, sí es verdad que no había fuego, porque es que ya se había apagado. Me tocó con el compañero, yo iba con un compañero Tomás, íbamos en el tren y los dos, a mí me dio el extintor y la apagamos, que me llamó la sorpresa, como era de extintor de polvo. Claro, no sabe uno cómo actuar, porque si tiras mucho polvo, usted está más especializado que yo en ese tema, ahogas a la gente. Claro. Y si no lo haces, siguen gritando de dolor. Ese fue una cosa horrorosa. Y luego otra cosa que ha dicho, es cierto que nos avisaron que había otra mochila y nos desalojaron.
pero no es verdad que se quedaron los bomberos solos en ese momento, porque unas cuantas víctimas que seguíamos ayudando, volvimos a... No nos importaba que explosionara otra vez, porque habíamos dejado gente en el andén vivas y queríamos sacarlas como fuera. O sea, no había remedio, entonces queríamos volver. Y luego se quedaron ya los compañeros de bomberos, una labor excepcional. Sí. Brevemente, ¿qué opinas tú de...? Duele mucho que no se haya llevado bien la investigación, que no se hayan hecho las cosas como se debían, no sé si por intereses o por qué, pero se lleva mucho peor que como víctima encima te achaquen que eres conspiranoica porque quieres saber la verdad. Yo creo que no hay derecho a eso. Os agradezco muchísimo a los dos, también a tu padre, que está ahí al fondo, y a ustedes, que son los funcionarios a los que hemos querido considerar, en nombre de todos sus compañeros, el esfuerzo ese que hicieron y que nunca les pagaremos lo suficiente. Nos vamos a publicidad, a la vuelta vamos a continuar con el 11M, pero en clave política, para que ambas cosas no queden demasiado mezcladas. Hace 100 años comenzó... Esta noche en Más se perdió en Cuba. ¿De verdad es cosa juzgada? Bueno, lo primero es que me gustaría, Victoria Moradell, que me dijeses qué opinan los oyentes y espectadores a tu pregunta anterior. Pues lamentablemente, Javier, ustedes, espectadores y oyentes, creen que los españoles hemos dejado de lado, hemos dejado solas a las víctimas del 11M porque el sí ronda en torno a un 69%. También dicen a través de sus mensajes que todos los españoles mañana recordarán perfectamente que hacían un 11 de marzo de hace 8 años, un día inolvidable para la historia española. Otros dicen que no solo mañana, 11M, hay que recordarla, sino todo el año. No estáis solos, todos somos víctimas. Solo con ver las imágenes muchos ya tienen secuelas. Dicen que no se quieren ni imaginar cómo viven todavía esas personas que estuvieron allí cerca, el 11M. Ni olvidamos ni perdonamos. Y además también un mensaje nos decía que ahora mismo iba a ingresar 300 euros a la cuenta de la AVT. Así que muchas gracias. Queremos seguir preguntándoles en torno a este asunto. Queremos preguntarles ahora si creen que el 11M se ha cerrado en falso por la justicia. Ya saben, si creen que sí, tienen que llamar al 905-810-317 y si creen que no, al 905-810-318. Bueno, yo les proponía al inicio del programa que hoy hiciésemos algo de reflexión sobre estos años, estos 8 años larguísimos transcurridos desde el 11M y qué habíamos hecho nosotros durante ese tiempo, pues para ayudar a las víctimas, a las familias de las víctimas, a todos los que tienen dudas sobre si se ha hecho todo bien, sobre si se ha encubierto a alguien, sobre si los que están en la cárcel y los que murieron son los que han saldado esa deuda de justicia para con los que murieron o quedaron heridos en esos atentados. En esa reflexión nos vamos a meter, pero también les prometí al principio que íbamos a hacer un balance de esos 8 años, de las investigaciones, de los nuevos datos, de las nuevas aportaciones periodísticas que han permitido a muchos continuar albergando sospechas y dudas que tenemos que resolver, tenemos que ayudarles a resolver, como sea, con el esclarecimiento del más mínimo de los elementos que estén en contradicción o que estén en duda, da igual, hay que llegar hasta el final y aclarar esa duda en lo posible, es nuestra obligación ciudadana, yo así lo siento. Y me voy a atrever a lanzarles, eso será dentro de un ratito, una tesis. No sé si la van a compartir o no, pero desde luego les aseguro que está sostenida por unos datos FETEN, de los cuales les doy palabra de autenticidad, pero eso vendrá después. Ahora quiero que el inicio de esa reflexión, bueno, primero les presento a quien nos acompaña y luego empezamos a desgranar esa reflexión. Don Miguel Durán, buenas noches. Muy buenas noches, don Javier y compañía. Continúa con nosotros doña Virginia Ródenas, Ketty Garat, buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, y además creo que ha terminado usted un libro, me ha dicho un pajarito, ¿no? Sí, señor, saldrá en mayo. Todavía hay que esperar un poquito. Suerte con ese Muchísimas intento gracias. editorial. Don Luis Salvador, buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Don Diego Armario, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y les presento muy especialmente a dos personas, y yo creo que son dos de las personas que mejor se saben el sumario del 11M. Les ha tocado profesionalmente
Incluso pues una de ellas ha escrito recientemente un libro sobre ese asunto. Les presento a María Ponte, ya la conocen, es abogado, ha estado muchas veces aquí, siempre en temas delicados. Doña María no se pone por un tema de vecinos y de tal, no, ella va a temas tela, ¿no? Este es un tema tela, pero como se lo sabe todo, tenía que estar aquí para que no nos dejase especular lo más mínimo. Gracias. Y estoy seguro de que lo hará. Don José María de Pablo también se chupó el sumario, el juicio, en fin, todo, y al final ha escrito un libro, La cuarta trama. Cuéntenos sucintamente cuál es su tesis. Vamos a ver, mi tesis, yo no tengo una tesis sobre el 11M. Yo creo que lo más serio que se puede hacer sobre el 11M es no tener una tesis, sino investigarlo sin prejuicios. Yo siempre he dicho que aquí el error fue que el día 11 de marzo la mitad de la sociedad decidió que el 11M lo había cometido ETA, la otra mitad que lo había cometido Al-Qaeda, y todo el mundo lo investigó para llevar el asco a su sardina. Yo creo que hay que investigar las pruebas, tirar del hilo sin prejuicios y llegar a donde se llegue. Yo lo que trato de decir en ese libro es que todavía no sabemos quién organizó los atentados y que por lo tanto hay que seguir investigándolo, pero sin ningún prejuicio. Bueno, antes que nada yo les quiero decir a ustedes y a ustedes también que seguro que en una investigación tan larga, tan complicada, ha habido errores y que no pasa nada. Se entienden como errores y no pasa nada. Seguro que ha habido fallos, seguro que ha habido imprudencias técnicas y de las otras, seguro que ha habido desidias, seguro que ha habido funcionarios fervientes y deseosos de interpretar los deseos de los que están por encima y de anticiparse, porque eso siempre conviene cuando uno trabaja en la función pública. Seguro que ha habido coincidencias, seguro que ha habido falta de equilibrio a la hora de cuestionar alguna prueba o de no cuestionarla, me da igual. Seguro que ha habido alguna falsedad o alguna cosa que se ha probado como incierta. Seguro que ha habido algún interés bastardo. Seguro que ha habido incompetencias en un caso que la verdad es que pone a prueba al mejor de los profesionales o de los servidores públicos, como ustedes quieran. Seguro que ha habido tendencias a encubrir los fallos de algunos compañeros en las diferentes armas, en los diferentes cuerpos, en las diferentes administraciones, en los diferentes juzgados, en las diferentes fiscalías y también en las diferentes trincheras a lo periodístico, que de todo hay. Y seguro que ha habido comportamientos dudosos. Todo eso cabe entenderlo. No pasa nada si somos decididamente valientes a la hora de entender las cosas y la que se armó en este país tras el atentado del 11M. Hay cosas, siempre que se produce algo tan relevante y tan poderoso y tan complejo y tan duro como lo que le pasó a este país el 11M, que trastornan. Nos trastornan a todos nos ha cambiado la vida el 11M. Y hay detalles y contradicciones que verdaderamente llevan a paradojas y a que mucha gente se forje teorías muy complicadas luego de desmontar. Por ejemplo, en Estados Unidos, después del 11 de septiembre, unas semanas después, el pasaporte del inspirador de los atentados, del piloto de uno de los aviones, Mohamed Atta, apareció 3 cuadras más abajo de donde estaban las Torres Gemelas, intacto, o prácticamente intacto. Quiero que vean una imagen de eso y van a escalofriarse. Es la visa de Mohamed Atta para poder entrar en los Estados Unidos, literalmente intacta de su pasaporte. ¿Cómo es posible? Decían muchos americanos en Internet, sobre todo, se hacían preguntas muy serias. ¿Cómo es posible que no esté la caja negra del avión del suicida Mohamed Atta y sin embargo tengamos el pasaporte? Eso dio pie a 30.000 tesis conspiratorias de buena fe y otras no de tan buena fe, pero que desorientaron y mucho al público. Y al final, parece que la tesis por la que se inclina el FBI, que no tuvo ningún reparo en investigar este asunto y que le ha llevado algunos años llegar a esclarecer algo sobre esto, es que ese pasaporte se lo habían robado a Mohamed Atta y que usaba otro. Con el otro pudo llegar al avión que colisionó con la torre. Y que el que le robó el pasaporte, al saber que Mohamed Atta era uno de los terroristas, se deshizo de él y quiso deshacerse de él en una zona próxima a las Torres Gemelas. Bueno, eso desmontó para algunos esa tesis conspiratoria. Lo digo porque hay muchas contradicciones, hay muchas cosas a tener en cuenta y desde luego porque no solo suceden en España, sino también en otros lugares, ¿no?
Visto lo visto, están viendo ustedes imágenes de los trenes, los atentados del 11M en España. Hay características comunes. Estamos hablando del informe que ha utilizado hasta ahora y que, bueno, pues es lo que hay. El informe sobre los explosivos, el informe sobre los efectos de los explosivos. Es un informe que firman conjuntamente la Policía y la Guardia Civil, cosa que no se explica a menudo, pero conjuntamente se hace ese informe, es decir, no hay resquicio de lo que se firma ahí entre un cuerpo y el otro. Dicho esto, ese informe viene a confirmar que eran mochilas en las que siempre aparece una bolsa de color azul que contiene los explosivos dentro de una mochila con una mezcla de plastilina y un detonador asociado a un teléfono que cuando recibe la llamada explota. La llamada, el temporizador o la alarma del reloj está puesto a las 7:54. A las 7:40 y a las 7:40 va y explota. Eso se sabe porque sí encontró la policía alguna de esas mochilas que no explosionó, que la hicieron explotar, pero la pudieron ver antes. Dice el informe que en algunas de esas mochilas había metralla, había tornillería con la que se afianzaba el poder explosivo de esas mochilas. Luego hay quien pone en duda que esa metralla estuviera o no estuvieran los explosivos. Dice ese informe que las mochilas explosivas producían siempre un cráter en los vehículos de diferentes dimensiones, pero normalmente estaba entre los 80 centímetros y los 110 centímetros, ahí podíamos estipular. Ahí está uno de los cráteres en los vagones, depende también de cómo era el vagón, de su composición interna, del metal que tenía debajo fundamentalmente, que la zona de devastación de 6 metros alrededor de cada una de esas mochilas era terrible, como demuestran las fotografías. ¿Y qué más dice este informe? Bueno, este informe en lo que no acierta mucho es en la naturaleza del explosivo, ¿no? Porque después de afirmar que en esos explosivos había metanamina, luego hay un anexo posterior en el que pues Jesús Sánchez Manzano, el comisario jefe de la unidad que analiza las sustancias químicas de los explosivos, rectifica y dice que la presencia de esa sustancia en 2 muestras se debe a contaminación, fundamentalmente. Eso da pie a uno de los grandes arcanos, que es la materia explosiva utilizada. Hay más arcanos de lo que hoy nos ocupa, como por ejemplo la famosa mochila de Vallecas. La mochila de Vallecas, que por cierto se atribuye a un comisario, Rodolfo Ruiz, que pasó por este programa hacía algún tiempo y que nos dijo algunas cosas que creo que estamos ahora en condiciones de poder escuchar. Decidme si es que sí o es que no, y si no, continuamos y las escuchamos más tarde. Escuchémosle. Bueno, pues yo di las instrucciones correspondientes para que todo aquello quedara depositado y controlado en todo momento, para que no se rompiera nunca la cadena de seguridad y que también se dispusiera de un equipo de funcionarios para que durante la noche pues fueran sacando todos y cada uno de los objetos de allí que estaban depositados en bolsas grandes y los fueran escribiendo para que diera tiempo que a las 9 de la mañana le mandáramos al juez del Olmo pues toda la relación, todo lo que es detallada de todo lo que se había encontrado allí. Y eso fue lo que ocurrió, sencillamente. Y entonces es cuando si a mí me llaman sobre la 1:30 a las 2, pues momentos antes es cuando unos funcionarios, pues al recoger ahí una de las mochilas que había en esos bolsones grandes, es cuando ya se ve el tema de la bomba. Entre lo que podríamos llamar los fallos, las incógnitas o los núcleos de duda de este asunto está el famoso Skoda, que apareció, ya saben, 2 meses después y que supuestamente llevaba ropas que permitían afirmar que el ADN de los que usaron ese coche coincidía con los que explotaron, que se inmolaron o que alguien les inmoló en el famoso piso de Leganés, y por qué no decirlo también esos restos encontrados por Libertad Digital recientemente de parte de uno de esos vagones que se decía no existían y que mira tú por dónde 8 años después van y aparecen en una especie de cobertizo de una sociedad anónima que seguramente cobraba por tenerlos allí escondidos, que los había incluso protegido. Luego verán imágenes y, como no,
la actuación estelar de esos testigos que aseguran haber visto bajarse de uno de los trenes a Zogán y que están ya en Rumanía después de una sorprendente carrera en una empresa de seguridad muy llamativa de España, precisamente la del mismo que pagó la cacería de Garzón, la cacería de los Gürtel. Pero bueno, esas son cosas que se pueden explicar de muy diferentes motivos, luego las desgranamos, antes nos vamos a publicidad. Esta noche en Más se perdió en Cuba. Ocho años desde el 11M, la matanza más sangrienta que cambió para siempre la historia de España. 8 años, una versión oficial y muchas incógnitas. La autoría oficial del atentado se le atribuye al terrorismo islamista, pero el juez del Olmo ha dado por cerrado el sumario sin investigar las pistas que apuntan a ETA. Y es que una furgoneta de la banda terrorista fue detenida en Cañaveras con 500 kilos de explosivos por la Guardia Civil el día 29 de febrero de 2004. En esa misma fecha, la otra caravana de la muerte, la de los 2 vehículos con 10 mochilas cargadas de dinamita del terrorista islámico Yamal Hamidán, alias el Chino, también se encontraba de viaje desde Avilés hacia Madrid. Lo más curioso es que ambas furgonetas fueron interceptadas. Una, definitivamente, en concreto, la de los terroristas de ETA, la segunda, la de los islamistas. Desgraciadamente no, pese a imponer al conductor hasta 3 multas en el viaje. En los papeles que se les incautaron a los etarras se hablaba de un atentado en 3 trenes similar al del 11M. Y continuamos deshojando la margarita. No se sabe al 100% el tipo de explosivo que estalló en los trenes. El comisario Sánchez Manzano y la química de los TEDx han declarado al juez que es imposible determinar el tipo exacto de explosivos porque no quedaron restos suficientes. Una de las grandes incógnitas en torno al 11M gira en torno a la custodia de las pruebas. ¿Por qué se destruyeron a toda prisa los restos de los trenes? Esto ha impedido que sirvan de prueba en la investigación judicial. La juez Corocillán ha planteado en la audiencia la pregunta clave: ¿quién dio la orden de destruir los trenes pocas horas después de los atentados? En los 150.000 folios del sumario del 11M no consta de quién vino la orden de destruir los vagones en los andenes. Las 3 pruebas clave que implican a los islamistas en los atentados, la Renault Kangoo, la mochila de Vallecas y el Skoda Fabia, están en entredicho. Según todos los indicios, pudieron ser fruto de la manipulación oficial. La mochila de Vallecas no apareció en los trenes sino en una comisaría 18 horas después del atentado. ¿Puede ser que se les pasara por alto a los TEDx? El coche Skoda Fabia aparece en la estación de Alcalá meses después del atentado. En su interior, ropa con restos de ADN, pero ni una sola huella en el resto del vehículo. Limpiaron todo bien, pero se dejaron la ropa. El único islamista al que el juez ha imputado la autoría de los atentados es Yamal Zougam. Él ha negado reiteradamente su intervención en los hechos. Varias personas declararon haberlo visto en los trenes, pero lo hicieron después de que su foto fuera difundida por todos los medios con motivo de su detención en la tarde del 13 de marzo. La verdadera base de su imputación es haber adquirido un lote de tarjetas telefónicas que incluía la del móvil de la mochila de Vallecas. Si esa mochila terminara siendo una prueba falsa, es obvio que la tarjeta habría sido colocada para poder detener a Zougam. Pero ¿por qué no se encontraron ni el ADN ni las huellas dactilares del presunto culpable en ninguno de los lugares relacionados con los terroristas, como pudieran ser Morata de Tajuña, donde se prepararon las bombas, Leganés, donde se suicidaron los terroristas, la furgoneta Kangoo, donde aparecieron los restos de los explosivos, o el Skoda Fabia, donde viajaron los terroristas la misma mañana del 11M? ¿Por qué los supuestos islamistas se inmolaron en Leganés y no cuando presuntamente cometieron el atentado? ¿Quién está realmente detrás de los trenes de la muerte? Tan terrible es lo que se esconde detrás para que se guarde este silencio. Bueno, don Diego Armario. Es evidente que frente al terrorismo, que es el único enemigo que tiene el Estado democrático, se supone que todos, piense uno lo que piense ideológicamente, deberíamos estar unidos.
El único enemigo común que tenemos las sociedades democráticas, en este caso, es la delincuencia y el terrorismo. Y lo que llama la atención es que este atentado ha provocado división dentro de la sociedad española. División entre las versiones que han dado políticamente un partido y otro, o las personas afines a un partido y otro. División incluso entre las asociaciones de víctimas del terrorismo. Y lo más llamativo de todo esto es que después del juicio, después de todo lo que ha ocurrido, hay más preguntas que respuestas. Se supone que cuando un juicio está en marcha y cuando después de la fase de instrucción se hace el juicio oral, se sacan conclusiones y la sociedad más o menos puede estar tranquila si ve que la justicia, las instituciones de la justicia, han conseguido castigar al culpable. Pero 8 años después sigue habiendo dudas. No de si aquellos eran culpables, que yo estoy absolutamente convencido, porque confío en la justicia de este país, que los que se sentaron en ese banquillo tenían mucho que ver con lo que ocurrió, evidentemente. Pero a veces ocurre, y yo siempre hago referencia al juicio del asesinato de los marqueses de Urquijo, cuando la justicia dijo que Rafael de la Torre, solo o en compañía de otros, y no definía quiénes eran los otros, había sido el autor de los asesinatos de los marqueses. Yo creo que aquí se le puede aplicar la misma reflexión judicial. Los que están en el banquillo, los que han sido condenados, o en compañía de otros, que no sabemos quiénes son, fueron culpables. Y luego está la pregunta del millón, que es la que cuando se plantea hay quienes reaccionan mal. Es como si se estuviera buscando una especie de unanimidad en relación a este tema. ¿Quién inspiró esos atentados? Porque evidentemente de haber sido ETA, que no se ha demostrado, pues no hay que preguntar quién está detrás de ETA, ya lo sabemos, y qué busca ETA. Pero si es cierto, como parece, que los autores eran islamistas, ¿eran unos traficantes de marihuana o había alguien detrás que inspiró, instruyó, dio medios, dio estrategia y dijo en qué fecha había que hacer el atentado? Esas preguntas, 8 años después, aún no hay respuesta. María Ponte. Yo quiero matizar 3 cuestiones. La primera es que efectivamente el sumario que dio lugar al juicio del 11M, al famoso juicio del 11M, donde se condenó a una serie de personas por su participación en los atentados, se cerró, pero se abrieron 11 procedimientos por el juez del Olmo en el 2006. Esos 11 procedimientos han ido dando sus frutos. Es decir, en las investigaciones del 11M no solo se ha condenado a los que resultaron del macroproceso, sino que se ha ido condenando a más gente. Ese sumario, son unas diligencias previas que están en el Central 6, sigue abierto. Y cada vez que hay alguna investigación o algún elemento de prueba nuevo, va a esas diligencias, es como una especie de fondo de saco. De ese sumario, de esas diligencias que siguen abiertas en el Central 6, se han derivado, por ejemplo, la condena recientemente, en la que hemos estado compartiendo acusación, José María de Pablos y yo, contra los huidos de Leganés, contra los huidos de los atentados, quien ayudaba a los huidos de los atentados. En ese sumario se han cursado varias órdenes de detención contra diferentes islamistas y han sido condenados 3 personas fuera de nuestro país por su participación en los atentados del 11M. Es una falacia decir que el 11M se ha cerrado en falso, porque no está cerrado, porque está abierto. Lo que ocurre es que el macrojuicio fue una serie de personas de las que estaba clara su participación, por lo menos para llevarles a juicio, y tenía que cerrarse ese sumario, esa parte del sumario, para que esas personas no permanecieran eternamente en una investigación judicial. Entonces, primera premisa. El 11M no está cerrado, se sigue investigando y continuamente llegan providencias o llegan datos de diferentes servicios policiales extranjeros y españoles en la que van cruzándose muestras de ADN, huellas de gente que van deteniendo a lo largo del tiempo y sobre todo en diferentes zonas del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir que lo que más me duele a mí es, después del el enorme esfuerzo que supuso el juicio del 11M para todos los operadores jurídicos que estábamos. Éramos más de 52 abogados, había 3 jueces. Luego estuvimos en el Supremo, en la que revisaron la condena 12 jueces más, 12 magistrados. Y después el Constitucional, que ha resuelto todos los recursos de amparo interpuestos por los procesados.
Yo creo que ni el 10% de la población española se ha leído una sola línea de la sentencia de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, cuando están hablando de la mochila de Vallecas y que si no está clara la mochila de Vallecas y tal, la sentencia dedica 20 páginas a explicar por qué considera esa prueba válida. Entonces, creo que los grandes agujeros, las grandes dudas que tiene la población española es porque directamente no se leen la sentencia. Yo entiendo que es una sentencia de 800 folios, pero hay una parte que es la valoración de la prueba, que está a partir de la página 500, que está en un lenguaje muy sencillo y muy comprensible al alcance de todo el mundo y que recomiendo que se la lean antes de opinar sobre la validez de una prueba. ¿Tú, María, no tienes ninguna duda? Sobre Yo nada no tengo de lo que absolutamente ninguna duda, ni de la actuación judicial. Los testigos rumanos, todo esto no te No, también no hay que tener en cuenta... ¿No te sugiere que tendríamos que seguir avanzando en el trabajo judicial? El trabajo judicial se sigue haciendo. Otra cosa es la interpretación que de ese trabajo judicial hacen diferentes medios de comunicación. Es decir, lo que pasa en un juzgado y las personas que estamos dentro de una declaración, al día siguiente, yo la mayoría de las veces me quedo boquiabierta de cómo se trata ese tema en prensa. Entonces, por eso recomiendo la lectura de la sentencia y por eso recomiendo acudir directamente a las fuentes judiciales. Los jueces se explican a través de sus sentencias y ahí hacen sus razonamientos. El estar criticando continuamente a la magistratura sin leer su trabajo o sin leer la explicación de por qué han llegado a esa conclusión es opinar, es calumniar. En muchos casos es calumniar. Tercera cuestión que quiero concretar. Sí se ha averiguado el tipo de explosivo. El tipo de explosivo está clarísimo, es dinamita. No se puede confundir el tipo con la marca. La marca son marcas de diferentes tipos de explosivo cuyos componentes, cuyos aditivos, y esto me lo han explicado los TEDx, desaparecen al explosionar. ¿Qué ocurre en una explosión? En una explosión desaparecen los aditivos, no se sabe la marca. ¿Por qué? Porque no se puede determinar o diferenciar esa marca. Es como, lo expliqué el otro día también en otro sitio, es como un perfume. El perfume es de jazmín, eso sería el tipo de explosivo. Pero la marca, que si es de Guerlain o si es de Dior, eso nunca se va a poder determinar en un explosivo explosionado, porque en la explosión desaparece la diferencia entre marcas. En el 2004 los análisis de TEDx dieron dinamita tipo goma y en el 2007 dieron dinamita. Ese es el tipo de explosivo y lo que le pedía el tribunal a los peritos del 11M era que determinara el tipo, no la marca, porque el tribunal sabe muy bien, y porque lleva muchos años juzgando y viendo juicios sobre atentados, la marca nunca se puede determinar en explosivo explosionado. Lo que explotó era dinamita. Sí un rebaje respecto a que eran contaminaciones lo que en un principio... La metenamina que es que es un componente, por ejemplo, de un antiséptico urinario, la metenamina. Es que no tiene ninguna relevancia en el tipo de explosivo y no hay ningún tipo de explosivo que se pueda determinar por la metenamina. Sin embargo, es una sustancia sin embargo, que no María, tiene importancia. Uno de los mejores expertos que hay en este país en materia de explosivos, ¿quién? Iglesias, sostiene... el señor Iglesias tiene mucha menos experiencia que los TEDx de la Guardia Civil y los TEDx de la Policía, que han analizado muchas más veces los explosivos. Vamos a escucharle a ver qué es lo que dice. Venga. Cuando nosotros iniciamos la pericia, pedimos una muestra de titadín, porque era un compuesto sospechoso, muestra que nos remitió la Guardia Civil, de un alijo que habían incautado a la ETA en Cañaveras 15 días antes. Pues bien, hicimos la analítica de ese compuesto y observamos que aparecía dibutil eftalato. Por lo tanto, aparte de ser un componente ubicuo, es además tan específico del agomado seco, entre comillas, como lo puede ser del titadín. Por lo tanto, considero que la sentencia en ese punto científicamente es insostenible. José María de Pablo, ¿qué opinas tú? Vamos a ver, yo sobre todo lo que tanto Diego como María habéis dicho ahora, hay una cosa que ha dicho María que es una verdad muy importante que la gente efectivamente no conoce. Cuando se discute sobre si hay que reabrir o no hay que reabrir el 11M, claro, lo que está abierto no se puede reabrir y es cierto que el 11M lleva abierto desde el año 2004.
y que efectivamente cuando se juzgó en el año 2007 a una serie de personas fue porque iba a vencer su plazo de prisión provisional y había que juzgarlas a pesar de que no se había concluido la investigación. Es cuando se dedujo testimonios, se abrieron nuevas diligencias previas que siguen abiertas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 y se continúa investigando. Y ha habido muchos más procedimientos, no solo los que ha mencionado María, también ha habido incluso procedimientos investigando las irregularidades que ha habido en la fase de instrucción. También la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que yo represento, ha estado presente también ya en 2 procedimientos contra funcionarios policiales, también investigando esas irregularidades. Uno de ellos, el juicio del ácido bórico, en el que la sentencia sí explicó que no se había cometido un delito, pero sí se había cometido una falsedad en documento y que correspondía además, incluso la propia sentencia pedía que se instruyera un expediente sancionador contra estos policías. En cuanto al tipo de explosivos, es cierto que en una explosión desaparecen los aditivos, ¿no? Pero lo que explica no solo el perito Iglesias, sino incluso los peritos de la policía y de la Guardia Civil explicaron, los explosivos tienen componentes. Y una dinamitas, hay muchas marcas de dinamitas, y conocer la marca de una dinamita, o por lo menos poder descartar algunas marcas de alguna dinamita en una explosión de un atentado terrorista, puede ayudar mucho a una investigación. Por ejemplo, si hay una dinamita que es la gomado seco que no tiene nitroglicerina y aparece nitroglicerina en los focos de los atentados, pues evidentemente nos sirve para descartar la gomado seco. O si aparece un componente que no tiene el titadín, nos sirve para descartar el titadín. En la pericia de explosivos del 11M, y porque así también estaba establecido, no solo se buscó el tipo de explosivo, sino que también se buscaron los componentes. Pues esto lo declararon y prácticamente una sesión del juicio fueron los propios peritos, tanto de la policía, de la Guardia Civil, como los peritos independientes, para explicar que habían buscado qué componentes había y que la principal dificultad que se habían encontrado era las pocas muestras que existían. Por lo tanto, el que haya unos componentes u otro sí que diferencia, y es una pena que por la desaparición de pruebas y por la desaparición de piezas de convicción, de esos restos que recogieron los TEDAS en los trenes, no se haya podido llegar más allá de los componentes de ese explosivo, que es algo que reconoce la propia sentencia. Virginia Ródenas. Bueno, antes tú mismo hablabas de que hay que quitarse prejuicios. Yo que he asistido a numerosos juicios con motivo de atentados de ETA, donde las explosiones han sido numerosas y ha habido tal, nunca se ha hecho un estudio tan pormenorizado de los explosivos ni de nada. Y vamos, no hace falta ser estar encima de ello, sino que cualquier ciudadano español es consciente de esta realidad, porque yo lo que pregunto es, ¿qué se persigue con esta investigación minuciosa? Yo sé lo que se persigue desde los medios de comunicación, porque desgraciadamente asistí a esa trinchera informativa desde el primer minuto. Pero, ¿qué es lo que se persigue? Porque hablabas de no tener el prejuicio. Intentando saber eso, ¿a dónde queremos llegar? Es que yo quiero saber a dónde se quiere llegar con que si el componente explosivo y tal. Para mí, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho María. Lo comparto totalmente. Creo que sigue abierto. Hemos escuchado antes a la propia forense de la audiencia decir que incluso se están volviendo a valorar a personas que siguen, o sea, que hasta ese punto sigue abierto el proceso, el caso. Y yo lo que quiero saber es a dónde se quiere llegar con esta historia, porque al principio lo que se quiso llegar era a que había sido ETA. Esta era la única razón del estudio y de la vuelta y vuelta y vuelta sobre los explosivos, que no se ha hecho ningún otro atentado como en este caso. Hombre, yo no sé en el caso de los periodistas, yo soy abogado. Y al menos yo, el mandato que tenía de mis clientes que eran víctimas del atentado, no era condenar a ETA, condenar a Al-Qaeda, condenar al Grapo, era averiguar la verdad y era saber quién ha matado a mi hijo, era lo que a mí me pedían las víctimas. ¿Por qué intentábamos un análisis pormenorizado de los explosivos? Pues porque queríamos saber quién había matado al hijo de nuestros clientes. Y en el caso del 11M hay una diferencia muy importante con otros atentados de ETA en la investigación de los explosivos, y es que en otros atentados de ETA habitualmente esos explosivos habían sido analizados por la policía científica. Cuando el juez Gómez Bermúdez, el tribunal del 11M, da esa orden de volver a analizar, que lo da el tribunal del 11M, y de volver a hacer ese análisis, es porque faltaba un análisis hecho por la policía científica. Desgraciadamente se hizo 3 años después, cuando ya muchos componentes habían desaparecido, las pocas muestras que quedaban habían sido lavadas con agua y acetona, etc. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos en nada, en 1 minuto y algo.
Maestro Eduardo Rodríguez del Val, este asunto del 11M me pone fatal. Necesito que me chute usted algo de adrenalina con esa diva fantástica que tanto quiero, Celine Dion, y ya mientras nos ponemos todos a tono. Ketty Garat. A ver, yo en relación al 11M quería decir varias cosas. En primer lugar, que después de 8 años yo creo que este intento por parte de algunos, decía María, decía también Virginia, y en parte tenéis razón, se intenta manipular por una parte la verdad del 11M, sí, y también desde el entorno político, el judicial y también la propia ciudadanía, se intentan tapar los ojos y vender la visión maniquea de que todo aquel que sigue luchando por la verdad y por la justicia es un conspirador y un paranoico. Lo que no puede ocurrir es que en una causa, que dices tú, María, está abierta, fenomenal, está abierta, pero hubo una sentencia en la que se vendió una verdad oficial a la ciudadanía, y esa verdad oficial o esa verdad judicial a la ciudadanía, lo que se le dijo es que no podía llegar al cerebro del 11M. Sí, al brazo ejecutor, no al cerebro, al autor intelectual. Esa imposibilidad de las víctimas por conocer quién fue el autor intelectual debería de ser esa indignación de las víctimas ante la imposibilidad de conocer al autor intelectual del 11M. Yo creo que en España, que es una democracia, debería de ser una indignación colectiva de todo el mundo. Ha habido pruebas que se ha demostrado que eran falsas. Ha habido pruebas que se ha demostrado... ¿Cuál es falsa? La ¿Cuál Kangoo, es falsa? las mochilas. ¿La Kangoo es falsa? ¿Has leído la sentencia? Sí. ¿Sí? ¿Has leído la sentencia? Te leo lo sí. de la Kangoo, te leo lo de la mochila. Fenomenal, leo lo de la Kangoo. Eso es falso. Y además te voy a decir una cosa. En algunos casos, precisamente esos medios que tú has dicho que han malinterpretado y que han manipulado la sentencia, hay muchas otras veces que han demostrado que muchas de las pruebas y que muchas de las direcciones en las que estaba yendo la causa del 11M eran incorrectas. No se ha demostrado nunca nada. Eran nunca incorrectas. se ha demostrado para nada. empezar, solo quiero decir una cosa, María, perdona que yo no te he interrumpido mientras estabas hablando. Por ejemplo, ¿por qué el último tren hallado precisamente, decía Javier Horcajo, uno de los focos de los explosivos, el de Santa Eugenia, se dice que no existe y de repente aparece en un cobertizo? ¿Puedo contestar? ¿Te puedo contestar a esa pregunta concreta? Preguntando para que contestes. En julio del 2007, Manuel Rodríguez Simón envió un oficio al tribunal, julio del 2007, en el que informaba del destino de todos esos trenes. Y ese tren concretamente... ¿El de Santa Eugenia también? Perdona, sí. Esto además viene en El País, en un artículo publicado por José Yoldi hoy, y viene la foto del informe, con el número en el tomo 33 del rollo de sala. Y en ese informe hablan precisamente del tren, de ese tren que es la prueba, requete prueba de todas las pruebas, en el que se dice que ese tren está sobrante, viene clarísimamente, y quien quiera sobrante, que lo mire. Exactamente, el vagón CR011 María, yo te pregunto. Que aparece en un taller de Villaverde Bajo, y así figura en el escrito que recibe el juez, que además ese informe es a petición del juez. Desguazado, es que no me lo he traído, pero está ahí la fotografía. Sobrante, que estaba ahí, que quedaba ahí, sobrante. Es que hubo trenes que se repararon, otros que se desguazaron. ¿Y por qué otros desaparecieron? No desaparecieron, se desguazaron. Hay un informe que están funcionando. Aquí. Claro, ¿por qué se desguazan? Porque ya habían acabado los análisis. ¿Con las pruebas? Sí, y hay un vídeo en el que está recogida toda la prueba ocular de las inspecciones que se realizaron sobre los vagones. Aquí tienes el tomo 145, sí. Aquí tienes, que lo tiene aquí Javier. Solo te voy a hacer lo puedes leer. Solo una pregunta, María. Porque yo entiendo que el teatro de la política interviene mucho en esta causa. Yo no soy política, soy jurídica. Lo sé, por eso no te pregunto. Estoy hablando desde el punto de vista María, jurídico. Pero no estés a la defensiva conmigo, que no te estoy tratando como un político. Bien. Lo único que yo te pregunto es, ¿tú realmente como española crees que se conoce toda la verdad sobre el 11M? Yo realmente es que... Porque yo creo que no. A ver, vamos a ver, es que para empezar hay que saber lo que es una célula islamista, para empezar hay que saber lo que es Al-Qaeda, cómo opera, la diferencia que tienen las células islamistas con los comandos de organizaciones terroristas clásicas, y tienes que saber todo eso para entender que la célula del 11M es una célula típica y clásica de Al-Qaeda. Al-Qaeda es una marca, da las ideas y cada uno se organiza en su territorio. Por decirlo, si me oyen mis profesores de terrorismo, me
me regañarían, pero en líneas generales. Toda la verdad sobre el 11M. No ha quedado muy bien, bórralo. Si la pregunta es muy simple, si tú realmente crees que se conoce toda la verdad del 11M. Yo creo que se conoce bastante y que queda... A ver, hay 3 huidos que se está buscando. Sí hay cosas, María, sí hay cosas muy... Sí hay cosas, María, ¿qué es un autor Ponte, intelectual? Defíneme qué es un autor intelectual. Está el que manda y está el que ejecuta, es muy sencillo. Mira, desde el punto de vista jurídico no hay ninguna diferencia entre autor intelectual o no intelectual. María, que están caídas de la sentencia y que nadie explica por qué están caídas. El Escoda. El Escoda, donde aparecen los restos de ADN que ligan a los de Leganés con el atentado, no a los de Leganés con el atentado les ligan muchas cosas aparte del Escoda. Ya. Pero las pruebas definitivas son las del ADN. Mira, y esas se caen en la sentencia. Hay 3 tomos en el sumario, informe de cruces de llamadas entre los de Leganés y los de Asturias, y todo el recorrido que hacen, y José María lo sabe porque además José María también formuló escrito de acusación en unos términos muy similares a los de las demás acusaciones. Todas las pruebas que hay contra los de Leganés y que los vinculan con Asturias no solo es el Escoda, es todo el tráfico de llamadas, es las declaraciones de las personas de Asturias, es todos los explosivos encontrados que procedían de las minas de Asturias, es la declaración del gitanillo. Es que no es una prueba, es todo, es que es toda estuvimos 6 meses en juicio hablando de estas cosas. Luis Salvador. Sí, bueno, yo en primer lugar decir que bueno que me está encantando este debate. Me está encantando porque reconozco que no entendía yo también que iba a ser así. Y por eso como se está, yo creo que están quedando claras todas las posturas y para cualquier televidente que quiera analizar lo que se está debatiendo aquí, yo creo que lo tiene que tener ya bastante claro lo que está sucediendo. En primer lugar, darle un recuerdo a las víctimas, o sea, en estas fechas precisamente. Y yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de todo el tema relacionado con el 11M es primero cuáles fueron las condicionantes que hicieron que probablemente se le haya dado todo el tratamiento que ha tenido. El condicionante es que se produce en mitad de unas elecciones cuando se estaban a punto de celebrar ya la votación en los comicios, pues que hay una tesis del gobierno del momento en el que defendía la autoría a una parte, en este caso a ETA, que a partir de aquí se demuestra después que no era ETA y eso la gente interpreta que tiene un resultado. Y a partir de ahí es verdad pues que no es que esté abierto judicialmente, es que está abierto por una parte de la sociedad que están intentando permanentemente demostrar que eso tenía que estar ligado con ETA como fuera. Mi sorpresa es que con el paso del tiempo, cuando se va desmontando todo y cuando las teorías de la conspiración van dando para muchísimas publicaciones, libros, thrillers más fantásticos, pero repito, y para muchos avances todo se va, también, sí, y para muchos avances también en la investigación, todo hay que decirlo. Ketty, sígueme el argumento. Pero para muchos avances en la investigación que cuando judicialmente ya está abierto se van produciendo en sí mismos los avances. No hace falta empujarlos ni ayudarlos como se iba haciendo con la publicación de muchísimos libros, dándole muchísimo autobombo a muchísimas pruebas que de repente después iban desapareciendo, pero ya nadie después tenía por qué dar explicaciones. Y al final, Katy, por favor, déjame. Que no he hablado todavía, no, pero hombre. Bueno, pero noto el aliento. Y es con Katy, pero no he hablado. Noto el aliento. No te preocupes. Perfecto. Entonces, lo que quiero decir es que la sociedad en este momento, o sea, las personas que fueron juzgadas han tenido una sentencia. Como bien has dicho, eso está abierto para continuar las investigaciones que se tengan que producir. Y es verdad que sigo detectando y no entiendo por qué, porque hay una parte que quiere seguir manteniendo el enmendalla, no. O sea, el decir que si decíamos en su momento que podía ser ETA, pues tenemos que dejar esa puerta siempre abierta. Tenemos que intentar demostrar que durante todos estos años hemos estado defendiendo algo que podía haber sido verdad y que, repito, pues al final no la vamos a enmendar. No se hace ningún bien a eso. Y has dicho antes, cuando lo has dicho, María, o sea, ¿tú crees que los españoles pensábamos que tal? O sea, perdón, un atentado islamista, yo creo a mí me preocupó mucho el atentado de Londres, me preocupó mucho el atentado que se produjo también en las Torres Gemelas. Los atentados indiscriminados del terrorismo internacional al final nos preocupan absolutamente a todos. Es que cuando y tú hablas de una parte como de españoles, con el acento españoles, como que a una gente le preocupa especialmente el conocer la verdad, como si a otros españoles, no, en menos absoluto. Acento, si has percibido, la verdad Luis, no les puede Luis, interesar un matiz, de la misma manera. Un matiz, para empezar. Te considero tan español a ti, a mí, a cualquier otro, y yo no reparto carnet de español a nadie, y no has visto en mi matiz de español algo que no existía, porque no iba por ahí. No iba por ahí. Porque como yo estoy orgullosa de mi país, me gusta resaltar constantemente lo de que somos españoles. Cuando yo hablaba antes del maniqueísmo, me refería precisamente a esto. Y me refería a esto, pero déjame ahora contestarte a mí a lo que estabas diciendo. Esto lo discutís luego. Él te llama Katy y tú le perdonas por todo. ¿Puedo decir solo una cosita? Miguel Durán, que está ahí sin hablar. Yo estaba esperando
Y debo empezar por decir que, evidentemente, si del tema del 11M solo pueden debatir las personas que se hayan leído la sentencia por entero, María, yo desde luego ya te resigno toda intervención que yo pueda tener en lo sucesivo, porque yo no me la he leído entera. Pero creo que afirmar eso sería faltar a un principio elemental, y es que en la sociedad que vivimos, o en cualquier sociedad, la gente no puede opinar solo de aquello que conoce exhaustivamente. Para eso están las informaciones, porque si no esto se tendría que reducir a que os preguntase el coordinador del programa, a José María y a ti, o a otros letrados que hubieran intervenido. Yo creo que este tema está políticamente viciado desde el principio, y si somos valientes y queremos decir las cosas como son, o al menos como a mí me parecen, yo las digo, el señor Aznar se equivocó gravísimamente en la administración de esa crisis. Y quienes le encelaron a él y a los suyos con el señuelo de ETA o lo que fuera, pues a lo mejor realmente tenían una estrategia. A mí, eso, que supongo que no es materia de la sentencia, sí me interesa saberlo como ciudadano. A mí me gustaría saber todo lo posible, a ver si alguien realmente confundió al gobierno. También me gustaría que el gobierno no hubiera hecho tan fatal administración de esa crisis. Y me hubiera gustado que el Partido Socialista, en una situación tan tremenda como aquella, tampoco lo hubiera politizado. El resultado electoral que se produjo, a mi juicio, clarísimamente tiene que ver con el manejo que unos y otros hicieron de esa crisis. Y quien lo niegue, le voy a dar yo un carnet de la ONCE porque me parece que le falta una cierta visión. Y finalmente, yo creo que la comisión parlamentaria, la comisión de investigación que se hizo fue también mucho más teatro que efectividad. Efectivamente. A partir de ahí, pues efectivamente, como se ha dicho, se dividió España, o se ha intentado dividir a España. En los que querrían que ETA estuviera detrás para poder sacarle la lengua al PSOE, y los que querrían que en efecto se demostrase que finalmente aquí no ha habido ninguna conspiración de otros que no sean los de Al-Qaeda para poder decirle al PP, oiga, ustedes se equivocaron y ustedes además fueron los responsables por meternos en la guerra de Irak, porque si no nos hubieran metido en la guerra de Irak, esos señores no habrían atentado. Esa es la puritita verdad, a mi modesto entender. Y a partir de ahí, pues mira, la sentencia, yo creo que lo habéis dicho los dos letrados que estáis más impuestos en todo esto. La sentencia es una sentencia que se deriva de un juicio apresurado, de una instrucción que muchos juristas que yo he oído, yo soy abogado, pero no he intervenido en ese tema, afirman que fue una instrucción lamentable. Bueno, eso está ahí. A mí, personalmente, me apunto a la tesis de José María del principio. ¿Por qué existe miedo a investigar? A mí me gustaría que se investigase incluso más pormenorizadamente el asesinato de Kennedy, pero ¿por qué no? A ver si llegamos a la conclusión de que la verdad judicial finalmente se corresponde con la verdad material. Yo no le tengo miedo a las investigaciones. Lo que sí me gustaría es que fueran investigaciones muy objetivas. Y sí que es verdad, yo creo, si yo fuera víctima de ese atentado, yo me solidarizo desde aquí y digo que tienen todo el derecho a conocer hasta el último intríngulis posible de lo que hubiera podido ocurrir ahí. Y no hay que tenerle en absoluto miedo a eso. Yo, en el ejercicio de mi profesión de abogado, he visto bastantes veces que las verdades judiciales no siempre se corresponden con la verdad material que finalmente se demuestra. A partir de ahí, pues oye... Claro, cada uno arrima el ascua a su sardina. Yo no tengo ningún inconveniente en que se investigue todo lo que se pueda investigar para ver si finalmente vamos conociendo lo máximo posible de la verdad. Y por cierto, yo creo que el fiscal general del Estado, no sé, vosotros que conocéis más la causa, pero a mí como jurista me chirría una cosa. Reabrir lo que ha mandado, no sé si es reabrir, hacer la investigación que ha mandado el fiscal, no sé si tiene mucho sentido. Vosotros sabréis mejor que yo cómo funcionan las prescripciones en el caso concreto del 11M, pero si fuera un delito de obstrucción a la justicia, yo recuerdo que eso prescribe a los 5 años. ¿Han pasado o no? Don Miguel, yo como no tengo sardina, ni ascua a la que arrimarla, voy a sugerirle si acaso una tesis, no de quién produjo el atentado,
tal vez de quien lo pudo evitar y no quiso, porque de todo hay. Y esa tesis se llama Isla Perejil y a continuación se lo cuento. Vamos a verlo. La madrugada del 17 de julio de 2002, militares españoles desalojaban de Perejil a las fuerzas auxiliares araudíes en la denominada Operación Sierra Romeo. Es bien sabido que la orden de invasión del pequeño islote fue dada por Mohamed VI y ejecutada por el entonces primer ministro marroquí Driss Yetu, del cual dependían las tropas que tomaron el islote. ¿Sería el joven monarca capaz de aceptar aquella humillación? Se han cumplido 8 años del atentado más sangriento ocurrido en España. El 11 de marzo de 2004 aún tiene muchas incógnitas por resolver, pero algo es indiscutible: la alta participación de ciudadanos marroquíes en los atentados. De los 30 extranjeros implicados, 22 eran súbditos de Mohamed VI. Una semana después de los atentados, el por entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratino, se reunió en secreto con el viceministro de Exteriores marroquí. Zapatero no había jurado el cargo. ¿Por qué tanta prisa? A lo largo de la investigación del 11M, la colaboración de Marruecos ha sido muy escasa y en ocasiones nula. Tras la explosión del piso de Leganés, la policía fue capaz de identificar a Yamal Hamida, alias El Chino, porque Marruecos envió las huellas dactilares del terrorista. Sin embargo, en el sumario del 11M no consta ni esa ficha ni la existencia de una comunicación oficial marroquí. Caso de cooperación con la justicia española fue el de Serbia. Abdelmajid Bouchar, alias El Gamo, huyó del piso de Leganés al ver a la policía y varios meses después era detenido en Belgrado. Entonces las autoridades serbias no pusieron ningún impedimento para extraditar a uno de los autores materiales de los atentados cuando se solicitó. Otro ejemplo de falta de colaboración de nuestros vecinos es el caso de Mohamed Beldag. Fue uno de los huidos del 11M. Según los informes policiales, Beldag se había suicidado en Irak, pero en 2009 reaparecía en Marruecos, donde era juzgado y condenado por su presunta participación en el 11M. Marruecos nunca explicó su papel en los atentados y la acusación de las víctimas no pudo interrogarle. Hamidullah Nigri, jefe de los servicios de inteligencia marroquí, no solo no colaboró en la investigación del caso, sino que además dejó en libertad a uno de los presuntos autores del 11M. Pese a la falta de colaboración del jefe del servicio secreto, José Luis Rodríguez Zapatero concedía en 2005 la Gran Cruz de Isabel la Católica a Hamidullah Nigri y al responsable de la invasión de Perejil, Driss Yetu. Las condecoraciones de Zapatero no quedaron ahí. En 2010 otorgaba la más alta distinción a Driss Yetu, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, un premio reservado para jefes de Estado que tiene por finalidad reconocer las buenas acciones en beneficio de España y la corona. Sin embargo, ¿cuáles fueron esas acciones en beneficio del país? Yetu no era jefe de Estado, sin embargo la tuvo. Y es el hombre del que dependían los soldados que tomaron esa isla de soberanía española. Saquen ustedes conclusiones. Ese problemita llevó a que en un país donde se conoce la gendarmería, el movimiento de las pateras sí o sí, pues dejaran hacer o no colaborasen lo suficiente, que es mi tesis. Ketty Garat, ¿tú querías decir algo? Decir solo dos cosas, también al hilo de este vídeo que acabamos de ver. En primer lugar, cuando yo me refería antes, que es lo que le decía Luis Salvador, al maniqueísmo, es en referencia precisamente a eso, que no todo el que quiere conocer la verdad defiende que ETA estuviera detrás del atentado. Yo no pienso que ETA estuviera detrás del atentado. Está claramente demostrado, o no está demostrado, pero casi todo apunta, o el 90% de todo... No hay nada que apunte a... Exacto, no hay nada que apunte a que ETA estuviera detrás. Ahora, eso no quita que no quiera conocer la verdad del 11M. Yo ayer estuve comiendo con un alto cargo político, y no voy a decir ni siquiera el partido, para que no caigamos precisamente en los maniqueísmos y en esas dos Españas que parece que queremos proyectar. Y me decía literalmente lo siguiente. Yo le pregunté por la instrucción del nuevo fiscal general, de Eduardo Torres Dulce, y me dijo, mira, Ketty, no nos conviene saber la verdad sobre el 11M. Porque a lo mejor detrás de la verdad del 11M, voy a decir literalmente lo que me dijo, a lo mejor detrás del 11M, lo que todo apunta es que está Marruecos. Y no nos conviene meternos en guerra con Marruecos. Entonces, porque a lo mejor tendríamos también que recurrir a Estados Unidos. No puedes decir eso y no decir del partido del que era el que te lo dijo. Entonces tienes que decirlo. O sea, no puedes decir, un político me dijo tal cosa, me implica a Marruecos de esta manera, pero no voy a decir del partido que es. Cuando tiene una implicación... Digo, no hay ningún problema, claro. te lo digo, del Partido Popular. Vale. Del Partido Popular. Vale, perfecto. Ningún problema. A ver, aquí... Pero luego no lo utilicemos en maniqueísmos. No. Aquí, una de los mensajes que han salido ahí
es a quién aprovecha, ¿A quién favorece? Esa es la pregunta que hay que hacerse permanentemente. La tesis que has planteado, Javier... Lo que es obvio es que dio un vuelco político en España. Claro, eso no hay duda. Hay varias cosas. Y como señalaba El Mundo, uno de los detenidos preguntaba a sus captores antes de entrar en la cárcel, pero decidme quién ha ganado las elecciones. Claro. No, pero quiero decir que aquí una de las cosas sí que podemos hacer, porque nuestra obligación es esa, analizar la situación, aunque podamos equivocarnos en las conclusiones, es que el gobierno del Partido Popular, en este caso José María Aznar, concretamente era una persona que tenía malas relaciones con Marruecos. Por supuesto, lo de Perejil fue la gota que colmó el vaso, pero desde Marruecos había una reacción muy mala. El propio José Luis Rodríguez Zapatero, siendo jefe de la oposición, visitó a Mohamed VI y bueno, se vio allí atrás un mapa. Aquel mapa en el que Ceuta y Melilla y Canarias eran de Marruecos. Es decir, que había una especie de simpatía política, legítima por supuesto, del gobierno marroquí hacia una alternativa política distinta a la derecha en este momento. Por eso a mí no me parece extraño que conociendo bien en Marruecos, entre otras razones yo nací en Marruecos, creo que no es descartable que desde allí, que no es una democracia consolidada, que es un país en el que la policía sabemos cómo es y los servicios de inteligencia, que por cierto son excelentes, al igual que la diplomacia marroquí, se caracterizan por ser muy buena, actuaran como se supone que puede haber actuado. Es decir, ¿a quién beneficia? Que es la pregunta. Beneficia a unos cuantos, entre otros a Marruecos. Nos vamos a ir a una pequeña pausa de publicidad, enseguida estamos de vuelta. Victoria Moradell, ¿qué tal? ¿Qué dicen los espectadores a tu pregunta? Pues, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que es suficiente la sentencia del 11M? La mayoría cree que no, un 63%. También queremos seguir preguntándoles respecto al 11M. Ahora queremos preguntarles si creen ustedes que Marruecos utilizó el atentado del 11M. Ya saben, si creen que lo utilizó, 905-810-317. Y si creen que no, al otro número, ya saben, terminado en 18. Don Luis Salvador. Bueno, en primer lugar, y voy a ser bastante rápido, o sea, hay algo que no entiendo. O sea, si ya despejamos a ETA, ahora ¿por qué tenemos que crear incertidumbre sobre el papel del gobierno de Marruecos? Por cierto, que en política exterior solamente hace falta mirar estos años atrás cuál ha sido el posicionamiento del Partido Popular permanentemente con Marruecos y el que quiera que lo analice. Si los servicios de inteligencia de Marruecos son tan infalibles, ¿por qué se produce el atentado de Casablanca? Si los servicios si Marruecos está combatiendo contra Al-Qaeda del Magreb, contra los salafistas, o no lo está haciendo. O sea, quiero decir que es algo que yo creo que el terrorismo internacional desborda absolutamente a todo el mundo y también al propio gobierno de Marruecos. Y solamente para terminar, una última cuestión. No estoy de acuerdo en absoluto que los ultradefensores de la verdad para ayudar a las víctimas estén ayudando a las víctimas. Creo que primero, cuando se defiende la verdad con tanto ahínco, cuando la verdad yo creo que está bastante demostrada, lo único que se está haciendo es causando frustración, hacer que las víctimas estén pendientes de una verdad que no existe y les esté provocando angustia y que consideren ese tema no cerrado y por tanto no puedan pasar página. Por tanto, quien dice defenderlas las está perjudicando. Bueno, he leído antes, hay un mensaje que decía que Al-Qaeda no reivindicó nunca el 11M. Sí lo reivindicó, el propio Bin Laden reivindicó el 11M, o sea, que sí que se reivindicó. Y otra cosa, cuestión de todo esto de Marruecos y quiénes eran estas personas, yo me entretuve en investigar quiénes eran estos señores, algunos que murieron, otros que estaban en la cárcel, qué habían hecho en España en el tiempo anterior, si tenían permisos de residencia, quién se los había concedido, en fin, todo esto. Bueno, pues es muy interesante ver cómo estos señores habían sido detenidos una y otra vez. Estoy hablando además del gobierno de Aznar, cuando esto está sucediendo, son detenidos en distintos puntos de España precisamente por no tener papeles, por no tener las residencias en regla, etcétera, con órdenes de expulsión que nunca se ejecutaron. ¿Por qué a cualquier inmigrante sin papeles se le pone en barajas, se le metía en un avión y se le mandaba a su casa? Y estos señores con órdenes de expulsión reiteradas además, nunca fueron expulsadas de nuestro país. María. En relación, no quiero que parezca publicidad, pero seguro que tus trabajos de investigación sobre
sobre los... Además que investigación, o sea, esto está corroborado con fichas policiales. Yo puedo hablar de un excelente libro de Manuel Marlaska y Luis Renduelles que se llama 11M, una verdad que no va a gustar a nadie, que en ese libro se hace un análisis pormenorizado y una historia de todos los personajes que configuran esta trama. No son unos moritos de lavapiés, no lo son. No son Claro los que no. pelanas de lavapiés, ni muchísimo menos. Eso por un lado, recomiendo ese libro. Segundo, aquí no hay ningún miedo a investigar nada. Aquí está abierta la investigación y la policía y la Guardia Civil siguen investigando. Eso de que tienen miedo, lo que no se puede consentir es que se busque el tener abierto el 11M a costa de imputar a policías, un año tras otro, tras otro. Vamos a meter una querella a ver si sale algo. En tercer lugar, la instrucción ha sido ejemplar, la de Juan del Olmo. Y quien diga lo contrario es que no se ha leído el sumario. Y no tengo más que decir. Seguro, pues hay un montón, María. José María, un montón de gente. tu turno y cerramos este asunto. Muy bien, pues ya que es para cerrar, primero, muy rápidamente, pero son tres cosas también. Hay algo que falta en ese vídeo de Marruecos, y es que uno de los autores materiales, de los condenados como autores materiales, Yamal Armidán, alias El Chino, es una persona que en el año 2003, un año antes del atentado, había sido condenado en Marruecos por un asesinato. Había entrado en la cárcel y le quedaban, pues ahora mismo no recuerdo la cantidad de años, pero más de 10 años de cárcel en Marruecos cuando fue indultado. Lo primero que hizo después de ser indultado en Marruecos fue viajar a España y empezar a preparar el atentado, a viajar a Asturias, etc. Es un dato que ahí faltaba sobre Marruecos. Luego es un dato que es bastante interesante. Preguntabas por qué no se expulsaba a estas personas. Estas personas, los autores materiales, eran narcotraficantes, eran delincuentes comunes con causas pendientes. Cuando una persona tiene una causa pendiente no se le expulsa hasta que no se le juzga. No todos. No todos tenían causas pendientes y sí tenían órdenes de expulsión. Bueno, yo los que he visto con órdenes de expulsión tenían causas pendientes. Es más, los que estaban sentados en el banquillo prácticamente todos tenían causas pendientes por droga. Y luego, ya por último, lo digo porque lo que decías tú, o sea, a mí me parece que es una falta de respeto con las víctimas decir que las víctimas se hacen daño a sí mismo por querer saber quién mató a su hijo. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Que nosotros... He dicho los que hablan en nombre de las víctimas buscando una verdad. Creándole falsas Yo conozco muchas víctimas que ya conocen la verdad. Antes te he dejado hablar, yo a quien escucho... No te dejo hablar si no dices algo que yo he dicho que no he dicho. Pues yo a quien escucho buscar la verdad de las víctimas o pedir que se busque la verdad de las víctimas, a quien escucho yo personalmente, porque los tengo sentados en mi despacho, son a las víctimas, a las que yo defiendo y que me han contratado a mí y que quieren buscar la verdad. La prueba de ese miedo que yo sigo en ¿por qué ese miedo a la verdad? ¿Por qué hay gente que tiene miedo a la verdad? La prueba del miedo a la verdad es que en cuanto se habla de un avance, se habla de unos restos que aparecen, de unos restos que faltan, de una imputación, se habla de Marruecos, hay gente que se revuelve como vosotros os habéis revuelto. Exacto. Esa es la prueba. No, de unos restos que están recogidos en un informe. No es que aparecen. Ahí me estás dando la razón. No te estoy dando ninguna razón. Lo que te estoy llamando es estás actuando con absoluta sin razón. No, la verdad es de toda la sociedad, no solo de las víctimas. Es la verdad. La verdad es de toda la verdad. Tampoco es abanderar a las víctimas. Yo conozco muchas víctimas que conocen la verdad ya. Tú no representas a todas las víctimas. No lo es. Se sigue investigando. Vale, pero que diga la verdad. Este mercado va a hacer una pausa. Me parece bien. José María de Pablo, María Ponte, muchísimas gracias por estar aquí. Victoria Moradi, ¿qué dicen los espectadores a tu última pregunta? Ustedes, señores, espectadores y oyentes, ¿qué creen? ¿Creen que Marruecos utilizó el atentado del 11M? Pues la mayoría cree que sí, Javier, un 53,7%. Pregunta ya sobre el tema que vamos a abordar a continuación, por favor. Pues vamos a hablar sobre la huelga. Bueno, vamos a continuar con nuestro debate, ahora sí ceñido a esa actualidad de la huelga